Bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a desarrollar un contenido de la unidad 5. El tema 1.3, 1.4 y 1.5. Criterios de congruencia de triángulos. Para eso, primero vamos a definir qué es congruencia. Dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas, si es necesario, se llaman congruentes. Tenemos este triángulo y este otro. Al sobreponerlo uno sobre el otro, quedan exactamente igual. Entonces, estas figuras se llaman congruentes. Esto significa que son exactamente iguales, misma forma, mismo tamaño, lados iguales, ángulos iguales. Tenemos tres criterios de congruencia. El primer criterio se le llama LLL. Dos triángulos que tienen sus tres lados iguales son congruentes. Por eso es que se conoce como lado, lado, lado. Y se representa con las tres L. Tenemos el triángulo ABC. Y este triángulo tiene sus medidas de 10, el lado 10, el lado BC 15 y el lado AC 12. Este es congruente al triángulo sub A sub B sub C. AB a B 10, del sub B al sub C 15 y del A al C 12. Podemos ver que sus lados son iguales, aunque para sobreponerlo tendríamos que girarlo para que nos quede igual. Ahora veremos los resuelves que se nos dice identificar los pares de triángulos congruentes. Lo que vamos a hacer es comparar los lados. Vemos que las medidas son 5, 7 y 6 y vamos buscando. Aquí tenemos 5, 7, pero el otro es 8. Tenemos 5, pero el otro es 8. Entonces aquí tenemos 7, 5, 6, que son las mismas medidas del triángulo ABC. Entonces, estos son congruentes y lo vamos a demostrar colocando sus medidas en los triángulos. Tenemos el triángulo ABC. Vamos a colocar primero en sus vértices las letras A, B y C. Ahora colocamos sus medidas. En el AB es 5, es decir, acá. En el BC es 7, desde acá hasta acá. Y el CA es 6, desde el C hasta la A es 6. Ahora veremos el triángulo STU. Colocamos sus vértices STU. Luego sus medidas ST 7, TU 5, US 6. Ahora vamos a comparar sus lados. El lado ST mide 7, es congruente con BC. El lado TU, que mide 5, es congruente con BA o AB. Y el lado AC es congruente con SU. Entonces podemos concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo STU. Y así podemos ir encontrando cada uno con su pareja. Tenemos el criterio 2, ALA. Dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, así como el lado comprendido entre ellos, respectivamente igual, son congruentes. Por eso es ALA, ángulo, lado, ángulo. Vamos a comparar el triángulo ABC con A sub B y sub C. Los ángulos y el lado entre ellos tienen que ser iguales. Ahora haremos el resuelve. Tenemos identificar los pares de triángulos congruentes. Aquí lo que vamos a hacer es buscar el ángulo. Tenemos el ángulo 100 y aquí está el otro ángulo 100. Ahora comparamos los lados. 5 y el otro ángulo 35. 5 y el otro ángulo 35. Entonces lo que vamos a hacer es demostrarlo haciendo los triángulos. Tenemos el triángulo A.
A, B, C. Colocamos sus medidas. Primero el lado BC, que es 5, luego el ángulo B, que es 35, y luego el ángulo C, que es 100. Ahora dibujaremos el otro triángulo. M, N, O. Colocamos sus medidas. MO, 5. El ángulo M, 100. Y el ángulo O, 35. Ahora compararemos. El lado BC es congruente con el lado MO. Y el triángulo, sus ángulos C es 100, es congruente con el ángulo M. Y el ángulo 35 es congruente con el ángulo O. Ángulo B con el ángulo O que miden 35. Para sobreponerlo tendríamos que darle vuelta, girarlo, para que queden congruentes. Y así iremos resolviendo cada uno para encontrar sus parejas. El ángulo 40 y 110, buscamos otro que tenga 40 y 110, que sería este. 50 y 60, buscamos 50 y 60, aquí los tenemos. Aquí tenemos otros 50 y 60, entonces tendría que comparar el lado 6 con el lado 6. Y así sucesivamente. Tenemos ahora, concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNO. Ahora vamos al tercer criterio, LAL. Dos triángulos que tienen dos de sus lados iguales, así como el ángulo comprendido entre ellos, también igual, son congruentes. Vamos a comparar el triángulo ABC con su A, sub B y sub C. Tenemos el triángulo ABC y le hemos puesto aquí 12 y 10. Y el ángulo entre ellos es 70. Luego tenemos el ángulo, el triángulo sub A, sub B, sub C con lo mismo. Estos triángulos son congruentes. Ahora vamos a hacer el resuelve. Tenemos que nos dan los triángulos, vamos a dibujarlos. Aquí escogemos el ángulo 50, lo buscamos, aquí hay un 50, otro 50 y otro 50. Entonces buscaremos los lados 3, 4, 4, 3. Por lo que estos son los congruentes, lo vamos a demostrar. Tenemos el primer triángulo y colocaremos las letras. El segundo triángulo, A, B y C. Ahora colocaremos sus medidas. BC es 3, CA es 4 y el ángulo C es 50. Ahora el triángulo STU. STU. Colocaremos sus medidas. US 4, TU 3 y el ángulo U 50. Ahora los compararemos. El lado AC es congruente con el lado CU, SU. El lado BC es congruente con el lado TU. Podemos ver sus medidas, por eso decimos que son congruentes. Y el ángulo que está entre esos dos lados es 50. Por lo tanto, concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo STU. Espero que con esta explicación te ayude a resolver tus tareas de una manera más fácil. Te invito a que veas el próximo video.